tenemos un nuevo ítem que parece que sí va a ser bueno. Antes de hacernos ilusiones y expectativas o de que sea una pluma estafosa, poned en los comentarios pluma estafosa para el algoritmo, os voy a explicar lo que se sabe a día de hoy a nivel interno y lo que se ha explicado en el livestream, porque mucha gente ha visto que se podían reclamar 3 plumas de estas por cada reset del nuevo endgame. Y es un endgame que os haré otro vídeo aparte, dejadme en los comentarios si queréis una guía explicando lo que se sabe hasta ahora del nuevo endgame, pero es un endgame que como mínimo no va a afectar a los tiempos del resto de abismos o teatro, y además va a resetear, dijeron, cada miércoles al principio de cada versión. Es decir, es un reset por versión y te dan 3 plumas más una del pase de batalla, que son 4 plumas. ¡Qué generosos! ¿Cómo funciona esta pluma? ¿Es un reroll decente? ¿Cuánta posibilidad hay de que salga bien o salga mal, a diferencia de la escarcha estafosa? ¿Y se puede combinar con la misma ítem de escarcha para poder rerolear un ítem de escarcha que por lo que sea se crafteó bien? Pues bien, vamos a verlo y vamos a ver realmente si es malo o es bueno, y os adelanto que en mi opinión creo que sí va a ser más decente que lo que es la escarcha, aunque en cuanto salga un ítem muy malo, ya vamos a empezar con ¡es que es muy malo! ¡Es que migaja, miñi miñi! ¡Es que la pluma estafosa! Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo posicionar el vídeo. Solo por hacer eso entréis en el sorteo diario de una bendición lunar, por todo lo anterior que es gratis, así que vamos allá por los 200.000, suscríbete con campanita. Bienvenidos e invitados a los directos, que estaremos viendo gameplays de la beta de Skirk, preparando un turbo increíble macro sorteo gigantesco de Skirks, de 10-15 Skirks para todos vosotros, entre los que vengan a los directos, los que estéis aquí y os suscribáis en YouTube, y las personas que vengan en físico al evento de OWN en Valencia. Link aquí abajo en la descripción con el código GamesandChill, 10% de descuento para conocernos en persona. Sí, señores, gracias a vosotros estamos invitados a la OWN de Valencia. El año pasado fue espectacular y fue algo timidillo que no esperaba y fue otro nivel. Me pedisteis mazo de fotos, vino muchísima gente a conocerme, mucho más de lo que me esperaba. Así que este año va a ser más, mejor, y encima tengo un stand propio grande con pantalla y estaremos haciendo tiradas de suscriptores físicamente de Skirk, o sea, va a ser cine. Así que link aquí abajo en la descripción con el código GamesandChill. Y a las personas que asistan también estaré sorteando entre 10 y 15 Skirks. Bienvenidos, invitados a los directos, que aprovechen si estáis comiendo, y gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos con el nuevo ítem, la pluma estafosa. Bien, os cuento lo que sabemos. Esta pluma, lo primero es que son bastante generosos con ella y se va a poder recolectar 3 en el nuevo endgame una vez por versión. Una solo por gastar resina en el nuevo endgame, que os explicaré cómo funciona, haré un video tutorial aparte. Una por llegar a un límite un poquito más difícil, que está aquí las condiciones en pantalla. Y la tercera por pasarte en modo single player la dificultad más alta del nuevo endgame. Significa que esto no va a poder hacerlo tanta gente, pero tranquilos que haré tutoriales y siempre sacaré la forma más sencilla, al igual que el teatro y el abismo, de daros 80.000 trucos para pasarlo muy fácil y que todos podéis conseguir esto. Son 3 free to play. Se dice que también te van a mandar alguna al correo al principio de la versión 5.7, lo han dicho textualmente en el livestream. Aparte, una en el nivel 38 del pase de batalla, quien compre pase de batalla, y hay gente, ya he leído comentarios de gente preguntando si va a sustituir la escarcha del pase. No, la escarcha está en el nivel 26 y esta pluma está en el nivel 38, que estáis viendo en pantalla además, que nos enseñaron en el livestream. Así que se podrán conseguir 4 por versión en principio, y al igual que con la escarcha, seguramente con las misiones de historia, cofres, zonas nuevas, se podrán conseguir algunas más, o posiblemente en Notcry cuando haya, pues igual que la rueda de Natlan o la cebolla de Sumeru o el cerezo de Inazuma o la fuente de los deseos de Fontaine, pues seguramente en Notcry se podrán conseguir extras, y como digo, han dicho en el livestream que darán una más al correo. ¿Por qué tantas, Phil? ¿Por qué son tan generosos? ¿Qué hace esta vaina? Pues bien, lo que han explicado es que básicamente es un ítem reroll como el dado de Honkai Star Rail. ¿Qué condiciones tiene? Que puedes elegir 2 substats a los que te va a asegurar 2 rolls, al igual que ya conocemos como la escarcha estafosilla. ¿Qué significa esto? Que si tú eliges un ítem y tiene probabilidad crítica de daño crítico,
y es para elegir ítems de 4 substat con rangos altos. Por favor, no lo malgastéis, y por eso ahora voy a hablar de ello a modo de tutorial en este vídeo. Si lo estáis viendo en el futuro, quedaros con esto porque es muy importante. Básicamente, si subió muy mal y subió 80 de ataque plano, va a rerolear, y si tenías probabilidad crítica daño crítico y lo seleccionaste, te va a dar como mínimo 2 rolls. ¿Qué significa esto? Que se puede ir 1 a probabilidad, 1 a daño, o 2 a daño, ninguna probabilidad, 2 a probabilidad, ninguno a daño. Y luego el resto de rolls vuelven a ser aleatorios. Es decir, hay una posibilidad de que se vayan a los mismos y que quede mucho mejor, o que se vayan a otros que están alrededor. Esto para muchos de vosotros, pues por ejemplo, típica flor pluma de Furina que tiene demasiada probabilidad, o queréis más recarga porque os falta, o más vida porque os falta y os sobra el daño crítico porque lleváis su arma y cosas así, puede ayudar bastante. Pero es sobre todo, aquí viene el punto del tutorial, y ahora explico porque muchos me preguntáis por esto, y es que en el propio vídeo del livestream aparece este menú donde pone 1 de 6, y como que hay ahí un 1 de 6. ¿Qué es ese 1 de 6? ¿Qué significa ese 1 de 6? Ahora lo explico. El tutorial importante es que quiero que sepáis lo siguiente. Sobre todo, usar esta pluma en artefactos que tengan 4 substats y rangos altos. Rangos altos significa que lo más importante, por ejemplo, la recarga de energía varía entre 4 punto poquito o 5.1 o algo así, y 6.5 es el máximo. Intentar que sea más de 6, 6.5 el rango de la recarga. La probabilidad crítica del daño crítico, igual. Hay probabilidad crítica de 2.7 y probabilidad crítica de 3.1, 3.5 y 3.9. Siempre hay 4 combinaciones por cada uno de los substat. Intentar que se usen ítems de 4 substat con 3.5 o 3.9 de probabilidad. Con el daño crítico igual, 7 y 7.8 son los máximos, 6.2 y 5.4 son los mínimos. Además que 5.4 es un desastre de ver ese daño crítico. Intentar que sean ítems de 4 substat y rangos altos. Esto es muy importante, porque si no lo vais a desperdiciar. Y ahora, ¿por qué son tan generosos? Aquí viene el tema del RNG. Porque puede subir mal. Puede que tengáis un ítem muy bueno que quizá queréis que en vez de subir 2 a daño crítico, 1 a probabilidad, 1 a recarga y un ataque porcentual, se vuelva a rerolear teniendo más probabilidad y menos daño, lo que sea, y capaz sube peor que antes. Te va a aparecer un botón en el que puedes mantener el estado anterior para no perder lo bueno que ya era anterior el ítem, malgastarás la pluma, y además, o la pluma o el ítem que sea, en el ejemplo del livestream han puesto una pluma, y además, en este caso, eso que está ahí es, en principio, no estoy seguro porque he preguntado a todas las personas que han probado la beta y demás y lo han guardado muy bien hasta el livestream, es un límite. Actualización. Soy el Phil del futuro, así que pongan patas futuristas para el algoritmo en los comentarios. Básicamente, investigando con compañeros creadores de contenido y con toda la gente que está superpuesta en estos temas también del canal, hemos descubierto qué es lo del 1 de 6, que creo que si habéis visto un pequeño fragmento en el vídeo o los editores lo han recortado muy bien, dijimos que creíamos que quizá ese 1 de 6 era que había un máximo de 6 rerolls por artefacto. Pues no, señores, es mejor todavía. Dice que cuanto más plumas gastes hasta un máximo de 6, inicialmente habrá, como expliqué, 2 rolls en donde tú selecciones aleatoriamente, pero cuantos más gastes, más posibilidad. Es un poco ambiguo, así que habrá que testear el pity, pues como en el banner y el resto de sitios de Genshin. Pero dice que cuanto más plumas hasta un total de 6 gastes en un ítem, más rolls o más poderoso va a ser el artefacto. Es decir, que imagino que en vez de 2 rolls asegurados habrá 3 o hasta 4 asegurados, y a lo mejor tienes un ítem perfecto y es una posibilidad muy entre comillas cada 6 plumas, es decir, cada 2 versiones o 3 free to play, de sacar un ítem perfecto de verdad. Básicamente, si funciona así y hasta al gastar 6 ganas más rolls donde más o menos aleatoriamente tú pides, sí que podrán salir muchos ítems de crit value altísimo, cálices de 35-40 de crit value, que básicamente lo que hagan luego sea equilibrarte personajes y permitirte romper pues el reloj, que es más fácil, o incluso una pluma o una flor, algún caso por ahí que tengas salvaje. Así que esto ya no solo pinta bien, pinta muy bien. Y además, añadiendo, el señor de la pantalla del futuro que soy yo, una duda que me han comentado mucho, que creo que muchos preguntarán para que este vídeo esté muy completo como guía de las plumas. Mucha gente me ha dicho, si combino la escarcha estafosa con esto,
2 rolls de la escarcha más 2 rolls de esta pluma me da 4. No. La escarcha, si la subes, porque tienes que subirla hasta nivel 20, ya te da 2 rolls. Pero al rerolear un ítem de escarcha con esto, va a salir solo otra vez 2 rolls donde pidas. No es como una fórmula perfecta de aprovecho el bug. Y como dije en directo, en el peor de los casos, yo os pregunto a vosotros, ¿creéis de verdad que si hubiese ese bug, Hoyoverse haría que combinar un cáliz, por ejemplo, de escarcha más la pluma con el primer reroll te diese 4 substat en donde tú elijas en probabilidad o daño, solo gastando 4 escarchas y una pluma? Hoyoverse no es así, señores, así que no creo que sea así y yo diría que de primeras no hagáis eso. Y recordar, los ítems de escarcha suelen salir con 3 substat y los rangos un poco F, suelen salir mal. Y estas plumas, como dije en el field del pasado en el mismo vídeo, es para artefactos de 4 substat, es decir, buenos, y de rangos altos dentro de lo que cabe. Ahí es donde vais a aprovechar bien estas plumas, así que usarlas bien, ahorrarlas bien y os dejo con el resto del vídeo. Y básicamente, más que para buscar ítems perfectos, al igual que la escarcha, es para conseguir ítems para personajes nuevos que te salven el personaje que no hayas podido equipar bien. Por ejemplo, un Kali de crío con proporción crítica y ataque porcentual para Skirk. Y lo haces con escarcha y luego si sube mal, pues lo reroleas con este ítem. Y así, es decir, es una posibilidad más para acercarnos a artefactos perfectos, no es la panacea, no es el santo grial, no es la solución perfecta. Va a haber mucha gente cuando suba mal se va a enfadar, pero tiene sentido, sirve, es algo que no esperábamos, pero que ayuda y que vamos a ver una vez esté in game si posiblemente sea un cambio real positivo a los artefactos. Y por el resto, nada más, es simplemente eso el tutorial. Tenéis que usarlo en ítems de 4 substat con rangos altos para que rerolee con mayor posibilidad de que suba bien y os pueda servir para los personajes. Y por supuesto, si un ítem sube mal, pues a partir de ahora, cosa que yo he hecho mal, guardarlos, porque los podéis rolear. Antes los ítems que estaban bien pero subían mal, los quemábamos automáticamente. Yo mismo tengo ítems muy buenos que subieron mal y los he quemado, pobrecitos. Ahora tenéis una posibilidad mucho mejor de que tengan una segunda vida esos ítems. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito, gente, que estéis muy bien. Gracias por todo.